Hola, buenas, bienvenido a este nuevo video en donde les voy a estar presentando a grandes rasgos lo que es un resumen full completo con lo que es el eje temático de números. Ustedes sabrán de que el eje temático de números es uno de los temas que se evalúa en esta prueba de transición del admisión 2021. Así que lo que pretendo al menos en este video es darle las estrategias, los tips, todos los elementos adecuados, lo mínimo que ustedes deberían saber para que puedan responder este tipo de preguntas con respecto a números enteros, números racionales, potencias, raíces, logaritmos. Todo eso lo vamos a estar trabajando en este video para que lo puedan aprovechar, esperando que sea de mucha utilidad y obviamente estén tomando notas, ¿ya? ¿Cómo vamos a trabajar al menos esto? Ustedes verán en la descripción del video que se van a encontrar con un link. En ese link los va a llevar a una carpeta de Google Drive, que es esta carpeta que está exactamente acá, ¿vale? En esta carpeta, si ustedes acceden a lo que es la carpeta verde, la cual es formularios 2020, se van a encontrar con uno de los 4 formularios que el que vamos a estar trabajando en el día de hoy corresponde a números, ¿ok? Si ustedes hacen clic a esta guía, se van a encontrar con esto. Y aquí ustedes pueden ver lo que es la guía completa para que ustedes la impriman y obviamente estén rellenando lo que les vaya comentando ahora, ¿vale? Si lo pueden hacer antes y después lo comparan con lo de ahora o lo complementan con lo que les voy a presentar, entonces igual ideal. Eso va a ser de acuerdo a su ritmo. Entonces aquí se van a encontrar elementos como porcentajes, conjuntos numéricos, enteros. Vamos a ver lo que es papomudas, conceptos generales racionales, transformaciones, cómo ordenar decimales, fracciones. Todas las cosas importantes que necesitan saber. Como estarás pensando de seguro que va a ser un video muy largo. Y efectivamente sí, lo más probable es que sea un video muy largo. Pero la idea de que ustedes lo vayan segmentando, que ustedes lo vayan viendo, no sé, pues, cada 30, 60 minutos de acuerdo a su propio ritmo, ¿ya? Que es las recomendaciones que le tengo al menos en esta diapositiva. Lo que le aconsejo, insisto, descargar, imprimir y anotar los apuntes ahí mismo. Lo pueden complementar con lo que ustedes ya saben, con ejemplos, etc. Y en el caso de que no, lo puedes trabajar con el PDF directamente. Y puedes ir tomando los apuntes en un cuaderno de notas, ¿ya? Una hojita de carta, una hoja de oficio, y ahí vas anotando lo que crean ustedes que es lo más importante y lo más relevante para ustedes, o lo que no se acuerden, para que no anoten absolutamente todo. Efectivamente es un video de larga duración, por lo tanto, insisto, lo que quiero aquí es resumir, tampoco va a ser un video de 10 horas o algo así por el estilo. Insisto, solamente vamos a atacar las cosas puntuales de cada uno de esos temas de PSU, ¿ok? Y lo que les comentaba, les aconsejo de detener el video cada 30-60 minutos por el hecho de que igual la mente se agota, la mente necesita descanso, así que si pueden tomar descansos cada ciertos temas es ideal. La idea es que lo puedan ver completo y con esto obviamente puedan rendir una muy buena prueba de transición universitaria o alguna prueba en la cual necesiten prepararse, ¿ok? Recordar obviamente lo que está aquí marcado en rojo, suscríbanse al canal si es que les gusta el video, si es que les es de utilidad. Le pueden apretar like si es que les parece. Me pueden comentar las dudas. Todo esto lo pueden dejar aquí en los comentarios. Dudas, reclamos, sugerencias. Lo que ustedes deseen, ¿vale? Y si comparte el video, obviamente va a ser mucho mejor. Así que vamos entonces a comenzar con un pequeño resumen en realidad con lo que es la última actualización del DEMRE. Nosotros estamos en lo que es formulario de números. Y números corresponde al 17% de las 65 preguntas que van a tener en esta prueba. ¿Ok? ¿A qué representa esto? Representa alrededor de 11 a 12 preguntas, las cuales si se sigue la misma mecánica de las PSUs anteriores, que por cierto igual yo he rendido las últimas 3 pruebas de selección universitaria, entonces uno más o menos ya sabe la cantidad de preguntas que salen con ciertos temas. Por ejemplo, lo que es potencias, raíces y logaritmos, generalmente tiende a salir bastante, ¿ya? Bastante del hecho de que generalmente son 6 a 7 preguntas repartidas entre estos 3 temas. Por lo tanto, el restante se asume de que ahí estaría lo que es porcentaje, problema de números enteros, números racionales, etc. Todo lo que es operatoria, ejercicios que van a estar de seguro enfocados en lo que es resolución de problemas principalmente. Cómo aplico estos conceptos a los problemas de la vida diaria. ¿Ok? Así que es el eje temático que menos preguntas tiene, así que por la misma razón tampoco quiero ahondar en tanto detalle. Insisto, lo más importante es lo que voy a presentarles en este PPT. Este es el temario exacto que publicó el DEMRE. Y esto es lo que deberían estudiar ya en cuento corto. Números enteros, números racionales, porcentajes. Insisto, números enteros y porcentajes es el tema nuevo, la novedad que tiene esta prueba de transición. Vaya a saber por cuánto tiempo.
Y luego tenemos los otros temas, potencias, raíces y logaritmos. Números complejos, para esta prueba al menos, recuerden que no va a evaluarse. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar de lleno con lo que es porcentajes. Así que vamos de inmediato con la clase y vamos a ver qué tal. ¿Ya? A ver, lo primero es entender lo que es el concepto de porcentajes. ¿Ya? Y para lo mínimo que deberían saber ustedes en porcentajes es plantear la regla de 3 simples. ¿A qué me refiero? Es que ustedes siempre van a tener un total en donde ese total lo pueden asociar de inmediato con el 100%. ¿Vale? Pero en el texto o en un ejercicio cualquiera, si le pide calcular, por ejemplo, se van a encontrar con un número cualquiera, puede ser un número X, el cual me va a representar también un respectivo porcentaje. Entonces, con esa regla de 3 simples, ustedes es la que van a estar trabajando los distintos casos que le puede presentar porcentaje. ¿Por qué los distintos casos? Porque la incógnita, por ejemplo, se puede encontrar en cuál es el número, si es que me dan el total, el porcentaje y todo lo demás. Me pueden preguntar por un porcentaje cualquiera o me pueden preguntar cuál era el 100% del total dándole la otra información. Así que tienen que estar muy atentos a los distintos casos que pueden haber. Y para eso están estos ejemplos. Léanlo, si quieren le pueden apretar pausa al video y pensar en la respuesta de lo que son estos 3 casos. Así que lo vamos a estar haciendo de inmediato. ¿Sí? ¿Ya lo hiciste? Esperemos que sí. Entonces, vamos con el caso 1. ¿Cómo aplicamos la regla de 3 simples en porcentajes con este primer caso? Si se pica en rosita, dice que desea regalar a una fundación un 20% de un premio que obtuvo, el cual fue de 1 millón de pesos. ¿Cuánto dinero irá en beneficio de aquel lugar? Y ya saben de que están regalando el 20% de ese premio. Entonces lo primero es identificar cuál es el total. Por ejemplo, ustedes sabrán acá, recuerden que este es el caso 1, tenemos que el total corresponde al millón de pesos. O sea, vamos a colocar aquí de que ese millón de pesos me corresponde a lo que es el 100%. Tienen otro caso además arriba que hay un 20% que ustedes deben calcular. Y ese 20% corresponde a un valor que no lo saben. O sea, aquí lo que le están preguntando es cuánto vale ese valor del X. ¿Cómo aplicamos esta regla de 3 simples? Bueno, ustedes sabrán de que aquí lo que se hace es multiplicar cruzado porque tenemos proporcionalidad directa. Y al hacer esto podemos abreviar esto, es decir, 1 millón lo multiplicamos por el 20%, es decir, 1 millón se multiplica por el 20%. Si quieren no anotan estas unidades de medida y en ese caso mejor las sacan. Y abajo colocamos el 100%. ¿Se fijan? Si ustedes pueden simplificar antes algo, eso es mucho mejor. Por ejemplo, aquí es muy factible sacar los ceros tanto arriba como abajo. Como tengo 2 ceros abajo, saco un 0 a cada uno de los números. O le sacan 2 ceros al millón de pesos. ¿Vale? La cosa es que finalmente van a poder obtener un resultado, el cual sería ese número en que está en celeste, el cual me representa 100.000 pesos. Y ese 100.000 lo multiplico por 2. Por lo tanto, si el 100.000 lo multiplicamos por 2, vamos a tener un total de 200.000 pesos. Por lo tanto, el dinero que irá en beneficio para aquel lugar no es otra cosa que 200.000 pesos. Cuento corto. Y insisto, para recalcar, siempre traten de identificar cuál es ese total. El total corresponde al millón de pesos, se lo dice. ¿Ya? Y si ven los otros casos, también, en algún momento le tienen que dar ese 100%. Y si no se lo dan, le asignan el valor del X. ¿Vale? Vamos entonces con otro ejercicio. En el segundo caso, lo que tenemos es el 75% de un grupo de personas que fue a un concierto, quedó muy conforme con el show. Y estos fueron 60.000, es decir, aquí me están diciendo de que esas 60.000 personas me corresponde un porcentaje, el cual me representa un 75%. ¿Sí? Espero que lo hayas visto. Y me están preguntando cuánta gente en total fue al concierto. ¿Cuánta gente en total fue al concierto? Ese total no lo sabe, pero sabe de que el total corresponde a un valor X que lo tengo que buscar. Entonces, nuevamente, hacemos la regla de 3 simples, es decir, multiplicamos cruzado, por ejemplo, esas 60.000 personas, la multiplicamos por 100%, y lo dividimos por el otro numerito que sería el 75. ¿Te fijan? Entonces, si tienen la posibilidad de simplificar algo, háganlo, es lo mejor que pueden hacer. Por ejemplo, alguien muy astuto iba a decir de que el 75 y el 100 tienen un número en común, que es el 25. Si lo dividen por 25, es lo ideal, porque al dividir por 25 aquí le da 3. Y al dividir por 25 arriba, esto le va a quedar 4. ¿Ok?
Entonces, el valor que vamos a encontrar va a ser el siguiente, es decir, 60.000 lo multiplicamos por 4, es decir, aquí el X nos va a dar 24 y le agregamos los 4 ceros, tenemos 240.000. Y si eso lo dividimos por 3, vamos a tener el total de personas que había en este concierto, en este show. Eso quiere decir que al hacer la división vamos a tener 80.000, exacto. Entonces tenemos las 80.000 personas y ya con eso tendríamos lo que es la gente que fue al concierto. Insisto, la clave está en lo de arriba. Hagan bien la regla de 3 simples y el ejercicio va a ser todo un éxito. A no ser que se equivoquen en algún signo, se les pierda algún numerito. Para eso necesitan estar muy concentrados con el ejercicio, es lo más importante. Vamos con el último. Si ya agarraste el ritmo, deberías hacer muy bien el planteamiento de la regla de 3 simples. Entonces, vamos con la lectura. Dice, Martín compra un celular en China a 200.000 pesos, pero al llegar a Chile le cobran extra 80.000 pesos de impuestos. ¿Ya? ¿Qué porcentaje extra tuvo que pagar Martín por ese celular? Entonces, identificamos el total. Si se fijan, el total aquí nuevamente me lo están dando y son estos 200.000 pesos que costó el cero. Eso me representa un porcentaje que ya, como les comentaba, si es el total, es el 100%. Pagó 80.000 pesos de impuestos. Por lo tanto, como estamos hablando de pesos, anotamos en esta columna izquierda y eso me va a representar un porcentaje que ni idea cuánto es. Eso es lo que tienen que buscar. Espero que lo hayan visto. ¿Se fijan? Insisto, todo está en encontrar ese 100%. Entonces, ya sabemos de que 200.000 corresponde al total. Ya lo que queremos encontrar ahora es un porcentaje. Por lo tanto, al hacer la resolución de esto, nos quedaría de la siguiente forma. Multiplicamos cruzado. 80.000, perfecto. Lo multiplicamos por el 100%. Y luego hacemos la división por los 200.000 pesos. Quedando de esa manera. ¿Se fijan? Hartos ceros. Si ustedes quieren hacer la multiplicación y después la división de inmediato. Pero si son un poquito más habilidosos, saquen ceros. Por ejemplo, saco 2 ceros de arriba con 2 ceros de abajo. Y si se fijan, tengo un 0 abajo, un 0 arriba. Y voy sacando uno con uno para que el resultado sea mucho más sencillo de calcular. Es mucho más fácil hacer el 80 por 1 dividido 2 que un 80.000 por 100 dividido 200.000. ¿Vale? Entonces, 80 por 1 son 80. Y tenemos que ese 80 está dividido por 2. Por lo tanto, eso me representa un 40. ¿40 qué? No son 40 personas, no son 40 pesos, sino que son 40 por 100, que es el extra de porcentaje que tuvo que pagar. ¿Vale? Estos mismos ejercicios pueden aparecer con letras. No sé, pues dice Martín compra un celular en China en X pesos, pero al llegar a Chile le cobran un extra de M pesos. Entonces, esa misma lógica algebraica también la pueden aplicar a la regla de 3 simples. Igual va a llegar al resultado. Insisto, el corazón de porcentaje está enfocado principalmente en lo que es la regla 3 simple. Un buen planteo y ya con eso quedan al otro lado. ¿Ok? ¿Sí? Ya, pasamos. Vamos con lo que son los conjuntos numéricos. Aquí esto es netamente un tema conceptual que deberían saberlo, que son los naturales, enteros, racionales. Y aquí voy a ir bastante rápido porque esto generalmente se sabe. Por ejemplo, cuando hablamos de números naturales, estamos hablando de números los cuales me sirven para contar. Es decir, el 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6, 100, hasta el más infinito. ¿Ok? Por lo tanto, si ustedes hacen el típico dibujo, los típicos diagramas que aparecen, lo vamos a hacer de esta forma. ¿Vale? Tenemos los números enteros. Y los números enteros lo que hacen es agregar elementos a lo que ya tenía antes. ¿A qué me refiero con agregar elementos? Que el 1, el 2, el 3, estos números ya están desde antes. Pero los números enteros le agregan el 0 y además le agrego los negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etcétera, etcétera. Esos son mis números enteros hasta el menos infinito y hasta el más infinito. Por lo tanto, los números enteros me abarca sí o sí los números naturales. Son los naturales y algo más. ¿Cuál es ese algo más? El 0 y los negativos. ¿Sí? Espero que se vaya entendiendo. Luego tenemos los números racionales. Y los racionales tiene por definición lo que se puede escribir como fracción. Pero ojo, tienen que cumplirse ciertas condiciones. El A con el B tienen que ser enteros y el valor del B tiene que ser distinto de 0. ¿Ya? Bueno, están los mismos números de antes. Están los enteros y aquí aparecen, por ejemplo, los decimales.
¿ya? Y aquí tenemos los decimales finitos, pero así también puedo tener los decimales infinitos. Y comprenderán que con los decimales infinitos también aparecen los famosos periódicos, decimales periódicos que tienen el sombrerito arriba, y además tienen los semiperiódicos. ¿Ok? Entonces, aparte de los enteros, tenemos lo que son estos números decimales. Fracciones, ya todo lo que puede escribir como fracción, siempre se va a hacer un número racional. ¿Vale? Bueno, entendiendo esta idea, después lo que hay que saber es que después aparecen los números irracionales. Y los racionales es un conjunto aparte a los números racionales. ¿Fijan? Que está marcado aquí con naranja. Generalmente con una Q y un asterisco arriba. Entonces, números irracionales tenemos varios. Por ejemplo, aquí tenemos lo que son el mundo de las raíces, positivas, negativas, o los que tienen un racional con un irracional. ¿Ya? Tenemos constantes matemáticas, como el valor de pi. ¿Ya? Número pi, número de Euler, número de oro, etc. También tenemos lo que son los logaritmos. También aparecen acá, porque son números que no puedo escribir como fracción. Son decimales sin patrón. A eso voy. Logaritmo de 2, también están los logaritmos negativos. Tenemos las mezclas, no sé, pues 2 más logaritmo de 4, por poner un ejemplo. Así que todos estos números corresponden a números irracionales. Y lo que hace la matemática, porque todos estos números están en una recta numérica, ¿ya? Y todos esos números que están en la recta numérica es lo que corresponde a los famosos números reales. Es decir, si yo junto los números racionales con un número irracional, todo eso en un solo saco es el saco de los números reales. ¿Ok? Esa es la idea de conjuntos numéricos. Aquí simplemente saber las notaciones y diferenciar uno con otro. Si por ejemplo les pregunto 2/3, ¿qué es lo que es? ¿Es natural? Claro que sí. 2/3 es natural, o sea, claro que no. ¿Ya? No es natural porque, insisto, no es un número que me sirve para contar, tampoco entero, pero sí un número racional. Así que 2/3 vendría a ser racional, por lo tanto no va a ser irracional, pero lo que sí va a estar está en el saco grande, por lo tanto es un número real también. Espero que me sigan la idea. ¿Ya? Así que este es el famoso diagrama que aparece en los libros, guías de preuniversitario, etc. Aparece mucho. ¿Ya? Y obviamente después está lo que es el mundo de los imaginarios, porque tema que se quitó de la PSU. Tenemos los números imaginarios y después, al agregar este conjunto numérico y juntarlo con los reales, imaginario con real en un saco, lo que forman es el conjunto de los números complejos. ¿Sí? Así que, pero como no está para evaluar en PSU, así que esto lo sacamos completamente. ¿Ya? No le voy a hacer tanto relleno. Bien, tenemos números enteros. ¿Qué cosas debo saber de números enteros? Primero, saber operarlos, es clave. Hay gente que le cuesta mucho sumar, restar números enteros, pero es porque tiene confusión con la regla de sumas y las reglas de multiplicaciones. ¿Ya? Así que mucho ojo con eso. Hay reglas para sumar y hay una regla de signos para multiplicar. Por ejemplo, si yo sumo dos enteros que tengan igual signo, lo que va a pasar acá es que el signo se mantiene. ¿Ya? O sea, si yo sumo dos negativos, el resultado me da negativo. Si yo sumo dos positivos, el resultado me va a dar negativo. Positivo con positivo, negativo con negativo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Por ejemplo, en un ejercicio de números enteros, vean cuáles tienen igual signo. Es decir, aquí me voy a ir un poquito a lo informal, pero insisto, es para que se entienda. Aquí tenemos el menos 8 y tenemos el menos 4. Por lo tanto, como son dos números negativos, si nos vamos a la parte técnica, no es tan así, pero veámoslo simple, con el signo. Y el menos 8 con el menos 4, si hago la suma, esto me va a dar menos 12. Porque 8 más 4 me da 12, y el signo, como lo voy a mantener, entonces me va a quedar negativo. Olvídense de hacer un menos por menos más, eso es para la regla de multiplicación. ¿Ya? En el caso que tenga suma de distintos signos, lo que hago es restar el mayor con el menor y mantener el signo del mayor. ¿Ya? Vamos a poner mayor de esa forma. ¿Sí? Resto los que tengan el mayor con el menor y mantengo el signo del mayor. Ahora, también es un tema de tecnicismo que hay que mantenerlo, se lo voy a mencionar igual, pero en el fondo no es el signo del mayor, sino que el del número que tiene mayor valor absoluto. Pero algunos dicen, ya, entre, no sé, menos 20 y 10, el mayor es el 10. Pero el que tiene mayor valor absoluto es el menos 20.
¿ya? Entonces el mayor a simple vista tiene que ser el 20, sí o sí. A eso voy. Ya, pero como les dije, no nos vamos a complicar tanto con esta parte de técnica, ¿ya? Fíjense, tenemos más 10, más 20. Estos números son de igual signo también, por lo tanto, igual los podemos sumar. Entonces, más 10 más 20, eso me va a quedar más 30. Y ahora, si se fijan, tenemos una suma de distintos signos, un negativo y un positivo. ¿Qué hago? Tomo el mayor, resto con el menor, es decir, 30 con el 12 los resto, y ese resultado me da 18, pero mantengo el signo del mayor, que en este caso sería más 18. ¿Ya? Más 18, que insisto, al fin y al cabo corresponde a un 18 positivo, ¿sí? Esa es la idea con respecto a la suma. Ahora, si uno tiene multiplicación de igual signo, lo que va a pasar acá es que el signo siempre va a ser positivo. Si yo multiplico más por más, me da más, pero si yo hago un menos por menos, ahí me va a dar más. ¿Se fija? Y en el caso que tenga una multiplicación de distintos signos, el resultado va a ser negativo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a analizar lo que son estos dos casos. Por ejemplo, tenemos esta multiplicación y además tenemos esta división, que lo vamos a considerar con el menos, ¿ya? Para que entiendan la idea. Entonces, vamos a hacer la multiplicación, que en este caso es menos 10 por 3. 10 por 3, esto me va a quedar 30, pero como tienen un menos por más, el resultado le va a quedar como menos. ¿Se fijan? Después tenemos el otro número, menos 15 dividido menos 3. Vamos a tomar los dos números de inmediato. Entonces, menos por menos me va a dar más, y el 3 en el 15 me cae 5 veces. Por lo tanto, me queda de esa forma. ¿Estamos? Ya. Si ya hicimos la multiplicación y la división por separado, entonces lo que nos queda por hacer es hacer una resta mayor con menor. Es decir, 30 menos 15, porque son de distintos signos. Hago la resta, me queda 25. Y veo el signo del mayor, insisto, del que tiene mayor valor absoluto, es decir, el 30. Como es negativo, entonces le anotamos ese signo menos. Y por lo tanto vamos a tener que el resultado final va a ser menos 25. ¿Sí? Esa es la idea con respecto a la suma y resta, suma de números enteros. Espero que se haya entendido. Ya pues. Entonces, nos vamos con lo que es... después aparece el Papo Mudas. Ya, pero vamos a hacer primero el Papo Mudas para rematar la idea. ¿En qué consiste el Papo Mudas? A ver, de partida. Tenemos el Pa, el Po, el Mud, que es junto, y el As, que también va junto. ¿Qué quiere decir esto? Que lo primero que ustedes deben hacer en una operación matemática es resolver los paréntesis. O sea, el paréntesis que tienen acá es lo primero que deben hacer. Luego, tenemos el Po de potencia. Entonces, toda potencia que vean es la segunda opción que deben hacer. Es decir, ese menos 2 elevado a 3 tengo que calcularlo de inmediato. ¿Ya? De hecho, lo podemos calcular de inmediato. En este caso, nos va a quedar menos 2 elevado a 3, el cual esto es menos 8. 2 por 2 por 2 con el signo que está antes. Ya vamos a ver potencia. Luego tenemos el tercer caso, que es multiplicación y división. Pero acá no es que la multiplicación sea primero y la división después. Esto es de izquierda a derecha, porque puede ser también división y luego multiplicación. Entonces aquí ustedes tienen que seguir la lógica de ir de izquierda a derecha. Es decir, no porque tengan un mud significa que van a hacer el menos 2 elevado a 3 por 3 y después la división. Eso no. ¿Ya? Primero, lo que es de izquierda a derecha, estas operaciones de punto. Por ejemplo, vamos a bajar acá. Tenemos el menos 24 dividido menos 8, lo multiplico por 3, le resto 9 dividido por 3. Entonces vamos a hacer esto que está aquí. Resuelvo. Menos 2, menos 24 dividido menos 8, esto da 3. Y menos por menos me da más. ¿Vale? Lo voy a multiplicar por el 3 que le sigue. ¿Se fijan? Operación de punto continua. 3 por 3 me da 9, perfecto. Y después sigo operando lo demás. Por ejemplo, bajo ese signo menos hasta acá. Y el menos 9 dividido 3. Bueno, aquí ustedes tienen también que ver qué es lo mejor. O sea, algunos consideran el menos 9 como signo de la división. Si lo consideran o no, da igual. El tema es que si ustedes hacen menos 9 dividido 3, eso menos por más le da menos. Entonces lo mantienen.
Y 9 dividido 3 es 3. Y comprenderán que 9 menos 3, esto es 6 como resultado. Y ese 6 no es otra cosa que el resultado de lo que está aquí con ese corchete celeste. ¿Ya? Esto es lo que acabamos de hacer, por si acaso. ¿Sí? ¿Me siguen la idea? Entonces tenemos 4 menos más el 3 elevado a 3. El 3 elevado a 3 también lo pueden calcular. De hecho, 3 elevado a 3 es 3 por 3 por 3. 27. Y 4 menos ese resultado que teníamos en paréntesis. Ya teniendo eso, lo único que debemos hacer para rematar el ejercicio es sacar ese paréntesis, porque al final, como tengo el menos antes, le cambia el signo a ese número que está en morado. Va a quedar menos 6. 4 menos 6 más 27. Sumo los positivos, por ejemplo, 4 más 27 me da 31. Y 31 menos 6 voy a tener el resultado final. Que 31 menos 6, eso comprenderán que es 25. ¿Ok? Un ejercicio que necesita orden. Que no se les puede perder ningún signo. Tienen que estar atentos a hacerlo, ojalá esto paso a paso. ¿Ya? Sean muy ordenados con lo que es el orden de la solución. ¿Vale? Entonces, en cuarto lugar tendríamos lo que les dije es sumas y restas entre sí. ¿Sí? Entonces, en resumen, insisto, comenzamos con el paréntesis y después resolvemos esa primera parte con operaciones de punto y esa segunda parte. Ese menos nace de ahí. ¿Bien? Estamos. Sí, cansado ahora. Si estás cansado, si hay mucha información, insisto, le voy a apretar pausa en este momento y después puedes continuar el video. La idea es de que esto siempre vayan a su ritmo. Y la idea de Papo Mudas es esa. Que tengan clara la prioridad con las operaciones. ¿Ya? Bien, vamos a lo que les sigue después en su guía, en lo cual tiene que ver con simplemente conceptos. Números primos. Los números primos son los números que tienen dos divisores. ¿Ya? Se lo voy a explicar rápido. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué números me dividen al 1? Es solo el 1. ¿Qué números me dividen al 2? Es el 1 y el 2. Números que me dividen al 3 es 1 y 3. Números que me dividan al 4, 1, 2 y 4. Y así puedo seguir buscando números que me dividan al que le pidan. Aquí el 6 me divide el 1, el 2, el 3 y el 6. Bueno, y así sucesivamente. La cosa es que los números primos son los que tienen dos divisores. El 1 y sí mismo. Dos divisores, por lo tanto el 1 no puede ser porque tiene 1. El 2 sí, el 3 sí, el 4 no, tiene 3 divisores. El 5 también, el 6 tiene 4, por lo tanto queda descartado. El 7 sí, y así podemos encontrar muchos más. O sea, tenemos el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13 y muchos otros números más. ¿Vale? Recalcar aquí en este paso de que el 2 es el único número primo que es par. Porque todos los demás son impares, sí o sí. ¿Ya? 3, 5, 7, 11, 13. Por lo tanto tienen que descartar todos los pares después del 2. ¿Ok? Bien, seguimos con la otra parte que son los números pares. Cuando hablamos de números pares, aquí lo que tenemos son el 0, el 2, el 4, el 6, el 8. Todos estos números que van de 2 en 2. Aquí me tienen que aclarar, eso sí, si estamos con los números naturales. Si estamos en los naturales, el 0 no está. Pero si estamos en el conjunto de enteros, ahí sí que está. Y de ahí, de hecho, le puede aparecer el menos 2, el menos 4, menos 6, etc. Van de 2 en 2, comenzando por el 2, si vamos por los naturales. Y con los impares, lo que tendríamos es el 1, el 3, el 5, el 7, etc. 9, 11, 13, etcétera, etcétera. ¿Vale? Inverso aditivo u opuesto. Bueno, el inverso aditivo u opuesto, lo que tienen que tener claro acá es que, si quieren lo pueden anotar como cambiar de signo. Me explico, imagínense. Voy a hacer un ejemplo, y en este caso vamos a hacer con el 2. ¿Ya? Y vamos a hacerlo con el menos 3 cuartos, para hacerlo con harta variedad. Entonces, si calculamos el inverso aditivo y lo que me dice es cambiar de signo, de forma simple e informal, lo que vamos a tener acá es que al cambiar el signo va a ser menos 2. Ese es el inverso aditivo o el opuesto de 2. Cambio el signo a la fracción, lo mismo, 3 cuartos, y con eso ya está. Inverso aditivo u opuesto se define como un número que sumado con el original me dé el neutro aditivo que es 0.
¿Ya? Por eso, si yo sumo el 2 con el menos 2 me da 0. Si yo sumo menos 3 cuartos con 3 cuartos, 0. ¿Vale? Ya, pues seguimos con el otro, inverso multiplicativo. Aquí lo que deben hacer es cambiar el orden del número. Si lo quieren ver de forma particular, o cambiar el orden entre numerador y denominador. A eso voy. Por ejemplo, si yo tengo un 2, esto es un 2 partido por 1. Y si lo dan vuelta, ahí viene lo que les queda, un medio. Menos 3 cuartos. Si lo dan vuelta, el 4 arriba, el 3 abajo. Pero el signo se tiene que mantener siempre. ¿Ya? Eso es fundamental. ¿Estamos? Entonces, esa es la idea al menos de lo que es inverso aditivo opuesto y el otro caso que es inverso multiplicativo o recíproco. Ya, vamos con otra parte. Fíjense, los múltiplos divisores también tienen que tener claro este concepto. Por ejemplo, si yo quiero encontrar los múltiplos de 8, esto no es otra cosa que la tabla del 8. ¿Ya? Vamos a hacerlo con otro color para que se entienda mejor. Entonces, cuando hablamos de múltiplos, si yo quiero múltiplos de 8, lo que vamos a buscar aquí son todos los números que están en la tabla del 8. Es decir, 8 por 1, 8 por 2, por 3, por 4, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pueden aparecer también el 0, pueden aparecer el menos 8, el menos 16. Tiene que especificar eso sí en el texto de que también incluye los números enteros. Pero como generalmente estos conceptos se aplican para números naturales, entonces uno lo anota como 8, 16, 24, 32, etc. El concepto de divisor son los números que me dividen a ese número. O sea, ¿qué número me divide al 8? Si ustedes lo piensan, me lo divide el 1, el 2, el 4 y el 8. ¿Ya? Por lo tanto, esto es lo que corresponde a los famosos divisores. ¿Ya? Entonces, teniendo la película clara con esos conceptos, entonces no deberían tener mucho problema con aquello. De hecho, aquí hay otro que me acabo de acordar, que es el concepto de valor absoluto. ¿Ya? Y cuando hablamos de valor absoluto, esto no es otra cosa que la distancia que hay desde este número hacia el 0. Y si lo ven de forma simple, el valor positivo. Es decir, si tengo el menos 3, el valor positivo es 3. Si tengo valor absoluto de 3, entonces ese valor es 3. ¿Ya? Siempre busca el valor positivo porque me habla de distancia. Y la distancia jamás va a ser negativa. ¿Estamos? Ya, pues, espero que vayamos con mucha claridad porque ahora pasamos al mundo de los números racionales. ¿Qué cosas debo saber con números racionales? ¿Ya? Vamos a ver. Por ejemplo, en lo que respecta a decimales finitos, vamos a hacerlo aquí. En lo que respecta a decimales finitos, la transformación es la siguiente rápidamente. Sería, anoto todo el número que es 13 y lo divido por una potencia de 10. Si es un decimal, anoto un 10. ¿Ya? Y con eso estamos. Por ejemplo, S2,47. S2,47 anoto todo el número que es 247 y lo divido por una potencia de 10. Son dos decimales. Por lo tanto voy a dividir por 100. ¿Ya? Entonces, esto es la transformación para el caso de los decimales finitos. En el caso de los decimales periódicos, la lógica es muy parecida. Anoto todo el número, pero ojo, tienen que restar lo que está antes del periodo. ¿Ya? Eso es lo clave. Tienen que restar lo que está antes de ese sombrerito, que en este caso no es otra cosa que 2. ¿Sí? Entonces, buscamos y hacemos la resta del 2. Además, después tenemos que dividir por un número, que en este caso son 9. Un 9 por cada decimal que esté bajo el sombrerito. Entonces, como hay 2, serían 2 9. ¿Vale? Bueno, después lo único que hay que hacer es hacer la resta, dividir por 99 y obviamente ahí ustedes seguirán si es que se puede simplificar. Pero la idea es esa. Después les voy a enseñar unos trucos con respecto a los decimales periódicos cuando salen letras, que eso aparece mucho. Hay que hacer como un bonus del video. Y por otra parte, los decimales semiperiódicos, la misma idea. Se anota todo el número. Como tengo un número bajo el sombrerito, abajo voy a anotar solamente un 9. Pero fíjense lo que ocurre acá. Se resta lo que está antes del periodo. Es decir, lo que voy a restar ahora no es 2,4, sino que voy a restar el número sin la coma. Que en este caso, le voy a restar 24. ¿Sí? Y además, como tengo un decimal que no tiene sombrerito, entonces vamos a además
agregarle un 0 en el denominador. Es un 9 por cada decimal periódico y un 0 por cada decimal no periódico. ¿Ok? Entonces, esa es la forma de hacer transformaciones para decimales periódicos y semiperiódicos. Lo más probable es que eso ya lo recordaban, pero nunca está de más hacer hincapié en la resta. ¿Qué resto? Lo que está antes del periodo. ¿Sí? Bueno, después tenemos lo que son los famosos números mixtos. Y si ustedes tienen números mixtos, la mecánica es esta. Es muy simple. Tomen el 5, multiplíquenlo por el entero y ese resultado, súmale el de arriba. Esa es la secuencia que debe seguir. ¿Ya? Entonces, 2 por 5, o 5 por 2, el resultado le sumamos 2 y eso lo dividimos por el 5. Denominador se mantiene tal cual. Entonces, en este caso, 5 por 2, 10, más 2, 12, dividido por 5, y con eso tendríamos ya el resultado. Si se fijan, no hay mucha novedad en eso. ¿Han aparecido números mixtos en PSU? Claro que sí. Pero tampoco es que salgan muchos, así que no vamos a ahondar tanto en detalle. Después tenemos de fracción a decimal. Si ustedes quieren pasar una fracción a decimal, lo único que hay que hacer es dividir. 3 dividido 4. ¿Cuántas veces cae el 4 en el 3? Ninguna. Por lo tanto bajo un 0 ahora. Y agregué un 0 que no está. Entonces ahí es donde anotan la coma. 4 en 30 son 7. 28 me sobran 2. Bajo un 0. 4 en 20 son 5 justito. Por lo tanto, como me van a sobrar 0, ahí tendríamos el decimal que sería 0,75. ¿Sí? Y bueno, con el siguiente es lo mismo. Misma idea. Entonces tendríamos 3 dividido 8. ¿Sí? Entonces, el 8 en el 3 y si hacen el mismo proceso van a darse cuenta de que ese resultado es 0,375. ¿Ok? Pero la idea es esa. Divido el de arriba con el de abajo. No es materia, insisto, recuerden que esto es para recordar un poquito. Y por último tenemos lo que son las propiedades con exponente negativo. Lo vamos a repasar después, pero es muy importante que igual que lo sepan. Por ejemplo, si yo tengo un número entero con exponente negativo, la idea es buscar su exponente positivo y le queda así. Un 1 dividido la misma potencia, pero con el exponente ya cambiado a positivo. ¿Sí? Y por otra parte tenemos la opción de que esto sea una fracción, es decir, a partido b elevado a menos n. Doy vuelta, es decir, b partido por a, y esto lo elevo a n. ¿Sí? A partido b elevado a menos n, doy vuelta entonces la fracción y el exponente me cambia a positivo. Esas vendrían a ser las dos propiedades con respecto a exponentes negativos. Y si se fijan lo que es PSU ha mezclado potencias con exponente negativo en operatoria. Y hace la mezcla con decimales o lo puede aparecer con números fraccionarios. Así que tienen que estar muy atentos al tipo de ejercicio. ¿Ya? Pasemos entonces. Recuerda que si estás cansadito ahí, un poquito de pausa, un poquito de agua y puedes seguir viendo lo que es este video. Orden en números racionales. ¿Cómo puedo saber cuando un número es mayor o menor que otro? Bueno, existen muchas estrategias. Por ejemplo, con la primera de acá, si yo quiero saber entre el 4 novenos o el 5 onceavos quién es mayor, entonces está la regla que es multiplicar cruzado. 4 por 11, resultado abajo, 9 por 5, 45, y aquí tengo que ver cuál de estos dos es mayor, el 45. Entonces el mayor es el de la derecha, por lo tanto arriba va a ser exactamente el mismo. ¿Quién es el mayor en este caso? Entonces sería 5 onceavos. Lo pueden pasar a decimal, también es válido. Pero eso va a depender simplemente de ustedes. Lo que les sea más cómodo, ustedes lo trabajan. Si llegasen a tener 3 fracciones, también pueden hacer multiplicaciones cruzadas, pero tendrían que hacer 3. Entonces, ¿qué recomiendo ahí? Hacer otra cosa. O sea, 7 octavos, 15 16 avos y 3 cuartos. Busquen de que los denominadores de las fracciones tengan igual denominador. O sea, entre 8, 16 y 4 busco el mínimo común entre ellos. Si lo piensan bien, va a ser 16. 16, 16, 16. Después se hace la pregunta de el 8 por cuánto me dio 16. Y esto es por 2. Por lo tanto, arriba hacen lo mismo y van a tener un 14. ¿Ya? 16 por 1 me da 16. Por lo tanto, aquí me queda 15. Y por otra parte, aquí tuve que multiplicar por 4. Por lo tanto, al otro lado también multiplico por 4. ¿Se fijan? Entonces tenemos el 3 por 4. Me da 12. Y aquí ya podemos identificar
analizando los números de arriba, quién es el mayor y quién es el menor. Y además el término que está al medio. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el mayor, acá tenemos el menor. Y por último, aquí tendríamos el número de al medio. Como me preguntan cuál es el mayor, entonces aquí vamos a anotar el 15/16 avos. ¿Estamos? Lo pueden haber pasado a decimal, está bien, es súper factible. Pero en este caso, yo les estoy mostrando estrategia y ustedes después verán qué es lo más cómodo para ustedes. Ya, no paramos aquí. Entonces, tenemos después, si ustedes quieren analizar decimales, coloquen los decimales bien alineados, es decir, el A es 1,23 y como es periódico anoto más 3. El valor del B, lo alineamos hacia abajo, es 1,23, un número bajo el otro. Y si tengo espacios vacíos, si le complica mucho, llenen con ceros, pueden hacerlo. El valor del C es 1, bueno, aquí vamos a hacer el sombrerito para el 23, así que vamos a hacer de que esto sea 1,23, 23, 23. ¿Ya? Ahora lo que hay que analizar es, la parte entera es igual, el primer decimal es igual, los centésimos es igual, acá está toda la diferencia, aquí tenemos un 3, un 0 y un 2. Entonces, si por ejemplo me piden hacer un orden decreciente, entonces el orden decreciente es de mayor a menor. Entonces identifico cuál es el mayor. Este es el mayor. Este es el menor. Y aquí tenemos el del medio. Por lo tanto, si nos piden orden decreciente, lo podemos ordenar así. El A primero, después le sigue el valor del C y finalizamos con el B. O lo pueden hacer así. El A es mayor que el C, mayor que el B. Notaciones, y son notaciones que ustedes deben manejar por si acaso, que la PSU los utiliza muchísimo. ¿Ok? Así que ahí está la variante de qué pasa con orden en números racionales. A grandes rasgos, insisto, voy a ir con más cosas, más detalles, pero es un video ahí de más que nada de repaso. Ya, pasamos a lo que es operatoria. Después de operatoria tenemos resolución de problemas y aquí vamos a hacer un pequeño parale para tomar un poquito de agüita, ya que igual la boca también se cansa un poco cuando habla más de la cuenta. ¿Ya? Sumas y restas. ¿Qué pasa con las sumas y restas? Mínimo común múltiplo. Puede que a alguien le haya quedado la duda con esto. ¿De dónde salió ese mínimo común que es 16? Como lo vamos a aplicar acá, voy a repasar. Miren, quieren sacar el mínimo común entre 8, 16 y 4. Ustedes lo que deben hacer es buscar números primos que me dividan alguno de esos tres números. Por ejemplo, el 2 me divide al 4, me da 2, 8, 4. El 2 me divide al 2, al 8 y al 4. El 2 me divide al 4 y me divide al 2. Tengo que buscar que me queden puros 1. Entonces rematamos con un último 2, se queda 1, 1 y 1. ¿Se fijan? Tomo estos números que están acá y los multiplico. Y cuando hagan esa multiplicación se van a dar cuenta que eso de ahí corresponde al mínimo común, que sería 16. ¿Ya? Se multiplica y eso es lo que anotan ahí abajo. Si ustedes tienen la habilidad de sacar los números muy rápido, entonces mucho mejor. Algunos ven el número mayor y lo identifican al tiro como un número, como el mínimo común múltiplo. Está súper. Veamos qué es lo que ocurre acá. En el primer caso, saco mínimo común múltiplo, y en este caso el mínimo común entre 8, 6 y 4, si lo piensan, pueden jugar con el mayor. Digan, 8, no puede ser porque el 6 no cabe. Después le sigue el 16, el 6 no cae en el 16. 8 por 3, 24, el 24 sí. Entonces, como el 24 exactamente cae el 8, el 6 y el 4, entonces ahí tienen su mínimo común. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, 8 por cuánto me da 24 es por 3. 6 por cuánto me da 24 es por 4. Y 4 por cuánto me da 24, eso es por 6. Esos números los multiplico entre sí, es decir, 15 menos 4 más 3 por 6, que es 18. ¿Sí? Ya, fíjense lo que va quedando. Entonces, si hacemos esta resolución, lo que nos va a quedar es 15 más 18, o pueden hacer 15 menos 4 al tiro. A eso va a depender de ustedes. 15 menos 4 es 11, y 11 más 18 nos queda 29. Sí, 29 partido 24, y ya con eso el ejercicio queda resuelto. No hay más que hacer porque no se puede simplificar más allá. ¿Estamos?
Entonces, siempre buscar el mínimo común múltiplo. Pequeño tips. Si ustedes tienen un entero restado sumado con un número fraccionario, lo que pueden hacer acá es multiplicar el 4 con el 4 y restarle el número de arriba. Eso efectivamente se puede hacer, que viene de un derivado como un número mixto. Entonces por y después hacemos la resta. Entonces, ¿qué nos va a quedar? 4 por 4, 16, le resto 3 y el 4 se mantiene. Voy a tener finalmente un 13 partido en 4, que sería el resultado de esa resta de número entero con fracción. ¿Vale? Ya, entonces, vamos con la segunda parte, que tiene que ver con multiplicaciones. ¿Qué pasa con esto? Fíjense. 5 por 9 por 3 séptimos por 7 décimos. Una de las mejores cosas que puede hacer acá es simplificar antes, porque si no va a tener 5 por 3 por 7, 9 por 7 por 10. ¿Se fijan? Entonces, si pueden sacar algo arriba y abajo, mucho mejor. Por ejemplo, el 7 con el 7, chao. No es que se vayan, sino es que queda un 1 camuflado. Eso es lo que pasa. El 5 con el 10, perfecto. Dividido por 5, dividido por 5. Me queda 2. El 3 con el 9, dividido por 3 y dividido por 3. ¿Qué resultado voy a tener finalmente? Bueno, voy a tener 1 por 1 por 1 arriba, o sea 1, y 3 por 1 por 2 abajo, o sea 6. ¿Estamos? Nos quedó un sexto, por lo tanto ahí tendríamos la respuesta de esa multiplicación. Simplemente multiplique de lado a lado y si puede antes, ojalá simplifique. Es lo mejor que puede hacer. ¿Ya? Ya, y nos vamos con lo último. La división. ¿Qué pasa con la división? Es la misma lógica de la multiplicación. El tema es que tienen que resolver algo antes acá, por ejemplo. Entonces, si hacemos el tips anterior, fíjense, 3 por 2 me da 6 y le sumamos el 2. Ese es el resultado que está arriba. ¿Ya? Y vamos a hacerlo con otro color. Aquí abajo, no sé, vamos a elegir el naranjo. Y vamos a resolver ese. 9 por 1 9 y menos 5, esto me da 9 menos 5 dividido en 9, eso es 4 novenos. Entonces anotamos ese 4 novenos. Recuerden de que aquí lo que estamos haciendo es el resultado lo divido uno con otro. ¿Ya? Bueno, ustedes hacen el cálculo arriba, le queda 6 más 2, 8, dividimos por 3 y de ahí en más toman ese 8 tercios, lo reordenamos, es decir, 8 tercios dividido 4 novenos. Y lo que hace la matemática acá es que ustedes lo que hacen es tomo la primera fracción, que es 8 tercios, y la multiplico por la segunda invertida, o sea, por 9 cuartos. Si pueden simplificar algo, háganlo, es lo mejor que pueden hacer. Es decir, dividido por 8 me da 2, dividido por 4 me da 2, y dividido por 4 me da 1. Con el 9 puede hacer lo mismo, es decir, dividido por 3 me da 1, dividido por 3 me da, efectivamente, 3. Entonces, si hacen el desarrollo, van a tener finalmente que 2 por 3, 6. Y, bueno, abajo tienen un 1. Por lo tanto, esto es un 6 partido 1, que es igual a 6. ¿Ok? Vamos entonces con la próxima. ¿Qué tenemos a continuación? Entonces, tenemos lo que son las famosas aproximaciones. Y la aproximación aquí voy a ir bastante rápido porque es un tema que no está explícito en el DEMRE. ¿Ya? Pero creo yo que por ahí tal vez pueda salir. Como no es un tema tan difícil y no es tan complicado de explicar, entonces aquí me voy a ir relativamente rápido. ¿Por qué? Bueno, lo primero que hay que entender acá es que cada numerito del decimal tiene una posición. 0,57142 Es decir, si me piden a la décima es ese primer número, ¿ya? Que es el 5. ¿Se fijan? Es cuando tiene solamente un decimal. La posición número 2 corresponde a la centésima, ¿ya? Que es ese numerito. Luego nos sigue ese otro valor, el cual corresponde a la milésima, que es hasta donde últimamente ha evaluado PCU. Y después aparecen los restantes, que serían la 10 milésima, la 100 milésima, la millonésima, y así aparecen muchos decimales más, que no los vamos a tomar en cuenta. Entonces, si lo que me pide aquí es truncar, por ejemplo, el truncamiento a la décima lo que implica es, identifico la décima y lo que sigue se corta, es decir, ese 71428 lo borro.
Entonces, lo que me va a quedar acá con ese truncamiento a la décima vendría a ser 0,5. ¿Ya? Si quiero aproximar por exceso a la décima, ustedes le suman 1 a la posición que está en la décima. Da igual el número que sigue. O sea, si tengo un 5 en la décima, ahora queda en 0,6. La aproximación por exceso en los positivos, bueno, por definición, el por exceso es buscar el mayor. Y el truncamiento es buscar el menor. Y esta técnica para los negativos, ahí tienen que pensarlo 2 veces. Se lo voy a dejar ahí, pero tengan en cuenta que el exceso busca mayor y el truncamiento busca el número menor. ¿Ok? No ha aparecido en PSU, así que no debería por qué aparecer ahora. Y el redondeo es lo que hacían ustedes en los colegios, es decir, tomo la décima que es 5 y veo el que sigue después. Si es mayor o igual a 5, lo aumento, pues y en este caso lo voy a aumentar. ¿Ya? La misma idea sigue con la centésima. ¿Ya? Con la centésima buscan esa posición y como es un truncamiento lo corto, es decir, me queda 0,57. Por exceso aumenta una unidad la centésima, 0,58. Y el redondeo busco el número que sigue, es 1, es menor a 5. Y como es menor a 5, el número queda igual. ¿Vale? Y para finalizar tenemos lo que es a la milésima. La milésima vendría a ser un truncamiento, por lo tanto dejo con 3 decimales, 5, 7, 1. La que es por exceso sería 0,572, porque aumento una unidad a la milésima. Y el redondeo veo el que sigue, es un 4. Como es menor a 5, entonces el número queda igual. 0,571. ¿Se entiende? Espero que sí. Ya, ahora insisto, no voy a andar mucho porque aquí la idea es ver a grandes rasgos lo que es aproximación, pero no vamos a entrar en tanto detalle. A lo más se le puede complicar si es que le da la fracción o le piden hacer una suma de fracciones y ese resultado se lo pide a aproximar. ¿Ya? Y de ahí se lo mezclan con potencia. Pueden salir ejercicios bastante entretenidos con eso. ¿Ok? Ya, los extras, los tips de números racionales para finalizar esta primera parte, porque después viene lo que es potencias. ¿Ya? Entonces, en esta última parte lo que tenemos es ejercicio con enunciado. Aquí está bien abreviado, pero por ejemplo, un texto le puede decir Juanito lleva 4/5 de una hora haciendo su tarea. Y aquí la pregunta después es ¿cuánto le falta a Juanito por terminar? Por poner un ejemplo. Entonces, aquí lo que quiero que entiendan es que cuando hablamos de 4/5 de una hora, quiero saber cuántos minutos son, por ejemplo. Vamos a hacerlo así. Cuando tengan una parte de algo, siempre hagan la multiplicación, es decir, 4/5 por una hora. Pero, como ustedes sabrán que una hora son 60 minutos, entonces vamos a anotar 60 minutos. ¿Ya? ¿Qué más pueden seguir haciendo? Por ejemplo, el 60 con el 5 lo pueden dividir. Y si lo dividen ambos, divido por 5 me da 1. Y divido por 5 me da 12. Entonces, generalmente esto siempre se puede hacer. ¿Ya? Porque como son ejercicios con enunciado, los ejercicios están hechos para que ustedes puedan dividir el de arriba con el de abajo. Lo único que va a tener que hacer después es los dos de arriba multiplicar. Es decir, 4 por 12, esto me da 48. Por lo tanto, 48 minutos corresponde a los 4/5 de una hora. ¿Ya? Eso a grandes rasgos. Después, fíjense que aquí tenemos la misma idea. 3 octavos de una cierta cantidad de pesos. Entonces, hacemos los 3 octavos. Lo multiplicamos por los 480.000. Aquí el texto, ¿cómo le podría haber aparecido? No sé, típico ejercicio de una herencia. ¿Ya? A Rosita se le dio 3 octavos de una herencia de 480.000 pesos. Poquito ya, pero para que contextualizar el ejercicio. ¿Ya? ¿Cuánto recibió la persona esta Rosita? Entonces, hacen el cálculo. 3 octavos por el total. Dividimos por 8 y dividimos por 8 este número y nos va a quedar 60.000. Ese 60.000, si lo multiplican por 3, les va a quedar un total de 180.000. ¿Estamos? Y ese 180.000 es lo que representa los 3 octavos de los 480.000 pesos. ¿Sí? Y así pueden aparecer más ejercicios como el de acá. Y esto lo vamos a hacer ya más rápido porque es 5 sextos de 540 kilómetros. Entonces, como son 5 sextos de 540 kilómetros, vamos a simplificar otra vez.
dividido por 6, dividido por 6 me da 90. 5 por 90, esto me da 450 y eso me representan los kilómetros. Pablito lleva recorrido un viaje de 540 kilómetros, 5 sextos del total. ¿Cuánto le falta por recorrer? 90 kilómetros, que como ya lleva 450 le falta la otra sexta parte. ¿Ya? Esa es la idea general. ¿Cuáles son los ejercicios entretenidos? Por ejemplo, cómo hacer las transformaciones si es que le dan letras. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con esto. El primer caso, el que está en naranjo, se aplica la misma idea de antes. Es decir, se anota todo el número y lo dividimos por 100. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha pedido PC últimamente? Ya, bueno, aquí mucho ojo. Tenemos que identificar de que ese valor de la no es un número cualquiera. O sea, por ejemplo, 200, no sé, 123. Ese 1 no es un 1, es un 100. Es 100 veces el valor porque estamos hablando de centenas. Entonces, esto es lo mismo que 100 veces el A. Ustedes dirán, chuta, ya, pero entonces, ¿qué es lo que pasa con el B? Si tengo 123, el 2 no es 2, es 20. Es 10 veces el valor que está en esa posición. Por eso, uno lo que hace es anotar 10B. Y ya para finalizar, lo único que queda por hacer es sumarle el C, que como tengo, no sé, pues 123, el 3 es 3. Por lo tanto, el C o esa unidad queda como tal. Hacemos la división, que en este caso es por 100, y ya con eso no habría mucho más que hacer. ¿Se fijan? Entonces, tienen que entender de que las letras, cuando me representan un número en sí, ahí no es que tengan un A por B por C, sino lo que tienen es 100 veces A, más 10 veces B, más un C. Si quedó duda, bueno, si quedó duda, entonces vamos con otro ejercicio que es el que está aquí en morado. Entonces imagínense, ahora es un decimal periódico. Anoto todo el número que es AB, le resto lo que está antes del periodo y lo divido por 9. Eso es lo mínimo que deberían hacer. Pero aquí nos vamos de nuevo con lo mismo. El valor que está aquí, que es el A, son decenas. Segunda posición, son 10 veces el valor del A. 10 veces A. Después lo que tenemos es el valor de unidades, que es B. Son unidades, por lo tanto solamente me queda sumar. Y por último, le resto el valor de la, que es el restante de ahí. Divido por 9 y ahí lo único que hay que hacer es ver hasta dónde llego. Por ejemplo, 10A menos A, ahí puedo hacer algo, son 9A. Le sumo el B, lo divido por 9. ¿Ya? Si les tienta sacar el 9, no, eso no lo hagan, por favor no lo hagan. ¿Ya? Lo que deben hacer en este caso, para sacar los 9, que sí se pueden hacer, pero hagan la división. ¿Se fijan? Lo que acabo de hacer. Ya, ahí de seguro va a estar mi cara, así que voy a cambiarlo acá mejor. Entonces vamos a tener un 9A dividido 9 más el B partido por 9. Entonces en este caso, como están separados, ahí usted recién puede sacar el 9 con el 9. Y para finalizar, ahí tendría la expresión que sería un A más B partido en 9. Ese sería el resultado si es que le pidiesen hacer una transformación de un decimal periódico que le involucre letras. ¿Ya? Bueno, con esto finalizamos la primera parte. Así aprovecho de refrescarme un poquito. Y después vamos a continuar de inmediato de este video con lo que es la parte de potencias. Potencias, raíces, logaritmos, que abarca gran parte de lo que acabamos de trabajar acá. Así que mucha atención, tómese un respiro, porque todo esto que acabamos de ver es, yo creo que el 90% de lo que puede entrar y lo mínimo que debe saber para que rinda una buena PSU con lo que es números enteros, porcentajes y racionales. ¿Ok? Así que vamos con pausa. Muy bien, pasando a lo que es el concepto de potencias, que es un tema yo creo que es bastante corto porque la mayoría de los estudiantes, como ustedes, generalmente potencias ya se lo saben. Entonces aquí lo que vamos a hacer es refrescar la memoria con algunos conceptos y al final de esta parte, unos pequeños truquillos que generalmente son los que causan problemas en PSU. ¿Qué pasa cuando tengo sumas de potencias? Porque no hay propiedades, pero sí hay trucos que los voy a enseñar al menos al final, ¿ya? Bien, potencias. Cuando hablamos de potencia, ustedes sabrán de que tengo una base, tengo un exponente, y la base se multiplica una cierta cantidad de veces, la cual me lo indica el exponente.
Si tengo 3 elevado a 5, 3 por 3 por 3 por 3 por 3. 5 veces. ¿Ya? Un medio por un medio vendría a ser un medio elevado a 2. ¿Ya? Así que es el un medio que está elevado a 2, es decir, 2 veces multiplicado por sí mismo. Bueno, aquí salen algunas propiedades, tienen ciertas demostraciones que no se las voy a mencionar, insisto, aquí solamente mostrárselo y explicarle cosas a grandes rasgos. Por ejemplo, si yo tengo una potencia en donde su exponente es 0, el resultado de esto siempre va a ser 1. Siempre. Clave sobre todo para logaritmos, sobre todo cuando tengo un logaritmo, no sé, por logaritmo de 1, es 0. Tiene una relación con respecto a lo que es esta propiedad de potencia, así que mucha atención con esto. A elevado a 1, bueno, si ustedes tienen el 1, al final lo pueden contar como un A solito. Así que ese 1, si lo anotan o no lo anotan, da exactamente igual. ¿Ya? Uno de los temas que causa confusión tiene que ver con esto que está aquí, al ladito. Menos 4 elevado a 2, menos 4 elevado a 2, con o sin paréntesis. ¿Qué tanto influye? Bueno, si ustedes tienen paréntesis, por ejemplo, lo que está aquí a la derecha, aquí lo que ustedes tienen es un menos 4 por un menos 4. Lo vamos a hacer ahí bien en detalle. Menos 4 por menos 4. Entonces, como ustedes tienen el menos 4 por menos 4, se van a dar cuenta de que al aplicar regla de signos, un menos por menos da más. Y esto nos va a quedar más 16. ¿Sí? Pero el tema es que si ustedes lo hacen con sin el paréntesis, perdón, ustedes lo que hacen es anoto el menos afuera y el 4 elevado a 2 lo calculo por separado. Es decir, 4 por 4. ¿Ya? En el fondo ese 2 me está elevando al 4, no al menos 4. Si yo quisiera considerarlo como un menos 4, bueno, anoto el paréntesis. Pero como no está el paréntesis, entonces no lo pueden considerar. Entonces en este caso le va a quedar como un resultado final igual a menos 16. Eso es lo que tienen que tener mucho cuidado con respecto a potencias. Sí, el uso de paréntesis o sin paréntesis cuando tengo exponente par. Ya, entonces, después seguimos con multiplicación. Multiplicación y división de potencias que tengan igual base. Ustedes ya sabrán de que la base, bueno, lo que es igual siempre se mantiene. Entonces, como siempre se mantiene, aquí lo que vamos a hacer es que el n con el m los vamos a sumar. Y por otra parte, el n con el m los vamos a restar en ese orden. Fundamental que el orden sea ese. ¿Ok? Existe otra propiedad que es cuando tienen multiplicación. Por ejemplo, multiplicación de potencias que son de igual exponente. Y lo mismo con las divisiones. Se pueden enfrentarse con esto. ¿Ya? En donde lo que pueden hacer aquí es lo siguiente. Es decir, mantengo lo que es igual se mantiene tal cual. Y lo que es distinto aquí se multiplica. A por B y el exponente lo mantengo. A dividido B, el exponente lo mantengo. Cosa que también lo puedo expresar como un A dividido en B. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces aquí el n se mantiene, aquí el n también, el n, insisto, se mantiene hasta el final. ¿Ok? Por otra parte tenemos potencia de una potencia. Y en la potencia de una potencia tenemos la base. Y la base se mantiene y estos numeritos pequeños que están acá se multiplican. Ojo que aquí se confunden mucho con la propiedad de multiplicación de potencias de igual base. Así que mucho ojo con esas dos propiedades. A elevado a n por m. Luego tenemos las famosas propiedades de estas, que tienen exponentes negativos. Se lo expliqué antes con letras. De hecho, con letra esto teníamos de que era un 1 arriba y la misma potencia con exponente positivo abajo. Ahora se lo voy a explicar con un ejemplo. Por ejemplo, muchos dicen que 3 elevado a menos 3 es menos 9, menos 27. La notan un número, piensan que es negativo siempre, pero no es así. Entonces lo que tenemos aquí es un 1 dividido, la misma potencia, pero con su exponente positivo. Al hacer este cálculo nos va a quedar que esto es 1 partido en 27. ¿Estamos? Y por otra parte tendríamos lo que es la fracción. Si tenemos la fracción, se invierte este orden, queda como un b partido a, y lo elevamos a n, que sería el exponente positivo. Si tomamos un ejemplo, es decir, menos 3, no vamos a complicar tanto. 3 partido en 5, y esto elevado a menos 2. Entonces, damos vuelta a la fracción, es decir, el 5 arriba, el 3 abajo, elevamos a 2, y ese 2 por propiedad de potencias, que es esta que está acá,
me va a elevar a cada uno. Fíjense que aquí se empiezan a relacionar todas. Entonces, el 2 me eleva al 5, me da 25. Y el 2 me eleva al 3, me da 9. ¿Se fijan? Y así quedaría resuelto lo que son propiedades de exponente negativo. ¿Qué es lo que ha aparecido en PSU? Bueno, en PSU aparecen los típicos problemas de bacterias donde hay que hacer algún modelamiento matemático. Entonces tienen que tener muy claras estas propiedades. Aparecen propiedades operatorias con los temas de exponentes negativos. Se mezcla con racionales. Ojo con eso. Otra forma en donde yo he visto potencias son ejercicios de análisis y ejercicios, por ejemplo, de verdadero y falso, donde tienen algo algebraico y eso algebraico pasarlo a buscar una equivalencia con respecto a las propiedades. ¿Sí? Cosas por el estilo. Los trucos. Bueno, vamos con los trucos. Aquí les cuento al menos los tips de qué es lo que hago cuando tengo sumas o restas, cosas por el estilo. Por ejemplo, pasa mucho de que... De hecho, aquí lo voy a mezclar. Ustedes se manejan, así que esperemos de que esto lo entiendan bien. Imagínense, tiene una sub de potencias con igual base, igual exponente. Alguien me podría decir acá de que, ya profe, pero voy a mantener las bases, sumar exponente. Voy a mantener exponente, sumar bases. Para eso lamentablemente no hay propiedades, pero sí hay trucos. El truco es que ustedes cuentan la cantidad de 8 elevado a 3. Son 4. Y nos quedaría 4 veces el 8 elevado a 3. ¿Se fijan? Entonces, al tener el 4 por 8 elevado a 3, aquí lo que conviene hacer, por ejemplo, es transformar ese 4 en un 2 elevado a 2 y ese 8 en un 2 elevado a 3. ¿Se fijan? Pero recuerden, ese es el 4 y este es el 8. El tema es que también tienen ese 3, por lo tanto, ese 8, que ahora es un 2 elevado a 3, lo vamos a elevar también a 3. ¿Qué hicimos en este caso? Recuerden acá, se los tengo marcado, que cuando uno tiene potencias de 2, el número como el 2, el 4, el 8, el 16, etc., son estos que están acá, todos los puedo escribir como potencia en base 2, como el 4 como el 8. 3, 9, 27, 81, 243, parientes del 3. Aquí tengo los parientes del 5. Tenemos parientes del 10. Hay muchos, ¿ya? Pero acostúmbrense mucho con aquellos porque el logaritmo, por ejemplo, cuando descompongamos, va a ayudar muchísimo. Ya, pues aquí vamos finalizando. Entonces, al ir finalizando este ejercicio, para rematarlo, tendríamos 2 elevado a 2 por 2 elevado a 9. No 6, porque estoy multiplicando el 3 por 3. Y finalmente lo que tendríamos es un 2 elevado a 11. 2 elevado a 11 porque aquí mantengo las bases y sumo los exponentes. Si se fijan, apliqué varias propiedades en una sola. ¿Ya? Ahora bien, tenemos otra forma, que es qué es lo que pasa si tuviese algo como esto. 8 elevado a 5. ¿Ya? 8 elevado a 3 menos 8 elevado a 5 son igual base, claro que sí, pero exponentes son distintos. Y si tuvieran una resta o una suma, lo que vamos a hacer ahora es la misma idea, para resta o para suma, lo mismo. La idea es factorizar por la potencia de menor valor, o sea, el 8 elevado a 3. ¿Sí? 8 elevado a 3 por cuánto me da el primero, eso es por 1, menos 8 elevado a 3 por cuánto me da el segundo, esto sería 8 elevado a 2. Ustedes pueden sacar el cálculo numérico en cada uno de ellos y ustedes sabrán de que 8 elevado a 2 es 64. Por lo tanto, si ustedes hacen la resolución, les va a quedar 8 elevado a 3 como resultado, multiplicado por menos, porque me tengo 1 menos 64, 63. Lo pueden decorar un poquito, le pueden dejar menos 8 elevado a 3 por 63. ¿Se fijan? Entonces, de esta forma quedaría hecho lo que es una resta de potencias, solamente que aquí lo que hago es expresarlo de otra forma. ¿Ya? Esa es la gracia con potencia. Lo demás, insisto, va simplemente en practicar. Ya, practiquen mucho. Pueden ver el canal en mi canal de YouTube, lista de reproducción, en donde van a encontrarse con verdaderos y falsos. Entonces ahí también pueden encontrar algunos videos con potencias, raíces, logaritmos, números y de otros ejes temáticos más para que practiquen, para que se pongan a prueba con lo que es lo básico de estos temas. ¿Ok? Avanzamos. Raíces, las famosas raíces. ¿Qué debo saber de esto? Mira. Por ejemplo,
En raíces, bueno, existe la definición, pero aquí no se la voy a mostrar mucho. Se lo voy a explicar después mejor. Ya, algunas cosas que debes saber es que para obtener un resultado real en una raíz, lo que debe ocurrir son estos dos casos. Si ustedes tienen un índice que sea par, entonces lo que vamos a hacer acá es de que lo que está adentro tiene que ser sí o sí un real positivo o cero. Sí o sí. Para que sea un número real. Ya recuerden que eso es lo que estamos buscando. Y si tengo un índice que es impar, entonces lo que está adentro tiene que ser un número real. Positivo, negativo, cero. El número que ustedes apliquen una raíz que tenga índice impar, entonces eso va a estar absolutamente correcto. ¿Ya? Pero por otra parte, lo que puede pasar es de que tenga un resultado imaginario. Y para que sea un resultado imaginario, lo único que debe pasar es que el índice sea par y lo que esté adentro sea negativo. Un real negativo en un índice que sea par les va a causar problemas. Así que mucho ojo. Como pasa con lo que está aquí al lado. Raíz de menos 1 es sí. Raíz de menos 4 es 2 sí. Raíz de menos 25 tengo puros números imaginarios. Lo que les comentaba de antes, ya igual se lo voy a explicar. Para un paréntesis. Es por ejemplo si ustedes cuando tienen raíz de 16, ustedes lo que están buscando es qué número al elevarlo a 2 me da 16. Que en ese caso sería 4. ¿Ya? Si quiero sacar la raíz cúbica de un número, por ejemplo 8, ¿qué número elevado a 3 me da 8? Y efectivamente esto va a ser 2. Eso es sacar una raíz. Por ejemplo, quiero sacar la raíz cúbica de menos 27. Entonces, ¿qué número elevado a 3 me da menos 27? De partida tiene que ser negativo. Así que esto va a ser menos 3. ¿Se fijan? El tema está en que si ustedes quieren sacar la raíz cuadrada de, por ejemplo, menos 36, se van a dar cuenta que el número elevado a 2 me da algo negativo. Y eso como que no cuadra mucho. Y ahí pasa lo que está en rojo. Es decir, esto va a ser un resultado imaginario. Es decir, 6i. Entonces, este es como un paréntesis con respecto a lo que es lo que le acabo de mostrar. Siempre tengan mucho cuidado cuando tengan una raíz par y lo que esté dentro sea negativo. Eso le va a arrojar un valor que es imaginario sí o sí. ¿Ya? Bueno, tenemos la segunda parte de acá, que son las propiedades. ¿Cuáles son las propiedades que deben saber muy bien acá? Tiene que ver con la primera. Por ejemplo, una raíz enésima de un a elevado a m. Esto lo puede expresar siempre como potencia y les ayuda mucho, mucho, mucho a lo que son los logaritmos. ¿Cómo le ayuda con los logaritmos? Por ejemplo, o sea, ese número m va a ir arriba y abajo lo voy a dividir por ese valor del índice que sería ln. ¿Estamos? Entonces, toda raíz yo la voy a expresar siempre como una potencia. Una potencia con exponente racional. Por ejemplo, si alguien me pregunta y dice, profe, ¿cuánto es raíz cúbica de, por poner un ejemplo, de 25? Entonces, ¿cómo lo puedo expresar de forma distinta? Bueno, de partida el 25 pariente del 5, si se fijan en lo que tengo acá. Entonces, el 25 lo podemos dejar como un 5 elevado a 2. Y si ustedes hacen la propiedad para cambiar a una potencia con exponente fraccionario, les va a quedar 5 elevado a 2 tercios. ¿Ok? Y ya con eso quedó completamente listo la propiedad. Y eso sirve mucho para logaritmos, porque logaritmos van a tener que, si en el argumento hay una potencia, ese exponente se antepone al logaritmo. Por lo tanto, va a quedar 2 tercios por logaritmo de 5. Por poner un ejemplo. Ya lo vamos a ver, así que paciencia, paciencia. Por otra parte tenemos esta propiedad que la verdad no se ocupa mucho, pero se las voy a explicar igual, por si acaso. Cada vez que ustedes tengan una raíz de una raíz, lo que pueden aplicar es mantener la raíz en una sola y lo que está fuera se multiplica. Es como la potencia de una potencia. ¿Ya? Por eso esto es raíz de una raíz. Entonces tendríamos un n multiplicado por el n. Es decir, si yo tengo raíz cuadrada de la raíz cúbica de 2, lo que ustedes pueden hacer es que los índices los multiplico, es decir, me queda 6 y el 2 se mantiene tal cual. Y si ustedes quieren hacer más, entonces ustedes pueden decir que esto es 2 elevado a un sexto. ¿Sí? Tan simple como eso. Y por último,
tendríamos lo que es esta propiedad que es composición. ¿Ya? Lo voy a anotar aquí porque es igual importante. De hecho es más importante lo que viene después, que es descomposición. Eso sí que se ve mucho, sobre todo en ejercicios de geometría. En la composición de números de raíces, lo que uno hace acá es que, por ejemplo, voy a copiar lo mismo. Tengo un número afuera. Si tienen el número afuera, ese número puede entrar dentro de la raíz. ¿Se fija? Entra para adentro, como se dice. ¿Ya? Entonces, si ese número va a entrar, el índice se va a mantener. Lo que está dentro se mantiene. Pero lo que va a cambiar es que ese valor de la pasa a elevarse al índice que tenía previamente. ¿Se fijan? A elevado a n, y eso lo multiplicamos por lo que estaba dentro. Ahí, si se fijan, quedó completamente ingresado lo que es el número. ¿Cómo funciona en un caso aparte? Por ejemplo, imagínense, hizo un ejercicio de geometría y le dio eso. ¿Ya? Queremos ingresar ese 2, queremos aplicar composición dentro de esa raíz. Entonces lo que voy a tener es un 2 que va a pasar elevado a 2. Y mantengo esa raíz cuadrada y mantengo ese 3 que estaba previamente dentro de la raíz. 2 elevado a 2 es 4 y 4 por 3 nos queda 12. Es decir, ese 2 raíz de 3 es lo mismo que la raíz de 12. ¿Estamos? Composición es más que nada eso. ¿Para qué sirve? Pucha, por ejemplo, para ordenar números racionales entre sí. Por ejemplo, si yo le hubiese dicho, ¿quién es mayor? ¿El 2 raíz de 3 o la raíz de 3? Un ejemplo cualquiera. Entonces, ustedes me dirán, chuta, qué complicado. Entonces dicen, ya, voy a ingresar el 2 dentro. Entonces, si lo ingresan, le va a quedar raíz de 12. Aquí raíz de 13. Raíz de 13. Y se van a dar cuenta que el mayor es el de la derecha. ¿Se fijan? Entonces ahí quedaría resuelto al menos el ejercicio. ¿Estamos? Esa es la idea. ¿Ya? Así que, entendiendo eso, nos vamos a la parte un poquito más práctica, que generalmente sale en PSU también, que son las propiedades de composición, multiplicación de raíces, etc. ¿Ya? Observen. Bueno, en el primer ejemplo, si ustedes tienen igual índice, el índice siempre se va a mantener. ¿Ya? Entonces le va a quedar n en ambos casos. Y lo que está dentro se va a multiplicar o se va a dividir. Eso sí que tiene multiplicación o división de raíces donde su índice es el mismo. ¿Ya? Eso es lo que se debe cumplir sí o sí. Luego, puede pasar de que lo que se tenga es multiplicación de raíces con distinto índice. Y hay una fórmula, es decir, hay una fórmula que vendría a ser esta. Se multiplica el n con el m, el a queda elevado a m y el b queda elevado a n. ¿De dónde sale esa fórmula, prof? Bueno, se lo voy a explicar acá. Quiere multiplicar raíz de 2 por raíz cúbica de 3. ¿Ya? Un ejemplo sencillo. Ya, ahora sí, se me fue un poco el aire. Entonces tendríamos esa multiplicación. Lo que busca este ejercicio es que queden con igual índice. ¿Ya? Entonces, de hecho vamos a igualar estas raíces con un índice común. Entonces, como tenemos una raíz cuadrada y una raíz cúbica, vamos a dejar todo con una raíz sexta. Mínimo común entre 2 y 3. El 2 se mantiene, el 3 también. Lo que va a cambiar acá es que del 2 para llegar a 6 multipliqué por 3. Por lo tanto aquí también tengo que multiplicar por 3 el exponente de lo que está dentro de la raíz. ¿Ya? Con respecto al otro, es 3 por cuánto me da 6. Eso es por 2. Por lo tanto este 3 lo vamos a elevar a 2. Y si se fijan, pueden aplicar la propiedad y va a ser una copia de lo que acabo de hacer. Si tienen buena memoria lo hacen así, si no, lo pueden hacer por parte como lo estoy haciendo. ¿Ya? Mantengo el 6, 2 elevado a 3 me da 8, 3 elevado a 2 son 9. Por lo tanto, lo que tengo acá finalmente es una raíz sexta de 72. ¿Sí? O raíz sexta de 2 elevado a 3 por 3 elevado a 2. ¿Ya? Ya pues, después vamos a dejarlo mejor para el final, que es la descomposición. Vamos a seguir con lo que es racionalización. Con respecto a racionalización, ¿qué es esto? Fíjense, tenemos 10 partido raíz de 5. Racionalizar no es otra cosa que multiplicar arriba y abajo por un número para que en el denominador me quede
un número entero. No quiero raíces. De hecho, esto surge porque uno, pregúntese, ¿raíz de 5 me cabe en el 10? ¿Cuántas veces cabe esa 2,2 tanto en el 10? Entonces, es muy complicado eso. Lo que hizo la matemática entonces es que multipliquen arriba y abajo por la raíz que tiene en el denominador. Si tiene 2 raíz de 5, multiplique por la raíz o por el número completo, como ustedes quieran. Por lo tanto, 10 raíz de 5, abajo nos queda raíz de 5 por raíz de 5, eso es una raíz exacta, me da 5, que me queda raíz de 25. Y lo que pueden hacer finalmente es simplificar, es decir, divido por 2, por 5, perdón, y el resultado es 2. Divido por 5 y esto me da 1. Por lo tanto, vamos a tener que el resultado sería 2 por raíz de 5. ¿Se fijan? En el segundo caso, que es este de aquí, ¿se fijan? Lo vamos a dejar acá, espero que se entienda. Puede tener un caso de que tenga dos raíces o al menos dos términos en donde uno o los dos son raíces cuadradas. Entonces, raíz de 5 menos raíz de 3. Lo que vamos a hacer en este caso es multiplicar por el conjugado. Es decir, multiplico arriba y abajo por raíz de 5, raíz de 3, tal cual. Pero como aquí tengo un menos, aquí lo vamos a hacer con un más. Eso es conjugado. Viene del concepto de número complejo. Entonces, al hacer el cálculo, lo que vamos a tener es lo siguiente. El 10 por raíz de 5, es decir, 10 raíz de 5, 10 por raíz de 3. Abajo tenemos un producto de suma por su diferencia. Entonces, cuadrado del primero, es decir, 5 menos cuadrado del segundo, 3. Cuento corto, esto va a ser 10 raíz de 5 más 10 raíz de 3 y eso dividido por 2. El 2 me divide tanto al primero como al segundo. O sea, pueden hacer esto. Si alguien quiere factorizar también, está súper bien. Y por otra parte tendríamos que el 10 dividido 2, esto me da 5 exacto. Y el 2, si lo divido en el 10, también me queda 5 exacto. O sea, el resultado final vendría a ser eso. ¿Sí? Como punto aparte, insisto, para llegar a ese 5 menos 3, lo que se aplicó es esto. Es una menos b por una más b. Y cuando tienen eso, el resultado es a cuadrado menos b cuadrado. Eso es lo que se está buscando con este tipo de factorizaciones. ¿Ya? Así que espero haya quedado claro. En PCU, eso sí, es muy difícil que salga un ejercicio como el verde claro, el último que apareció. Pero con lo de arriba, eso puede pasar. Están haciendo un ejercicio de tales, por ejemplo, y le dio, no sé, una fracción en donde su denominador es una raíz. Entonces ustedes lo que hacen ahí es racionalizar. Porque generalmente PCU le exige racionalizar. ¿Ya? Así de pesado puede ser la PCU. ¿Ya? Les dije que lo mejor para el final. Y está la descomposición de raíces. La descomposición de raíces tienen que tener muy en claro de que tienen que identificar las raíces cuadradas perfectas. Es decir, raíces que tienen un valor exacto. Raíz de 4 es 2, raíz de 9 es 3, raíz de 16 es 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y así muchas otras más. ¿Ya? Entonces, vamos a el ejercicio, lo vamos a hacer con ese. Raíz de 49, si se fijan, y la raíz de 9 corresponden a raíces exactas. ¿Ya? Como son raíces exactas, entonces yo calculo nomás. Pues decir, anoto el 7, anoto la raíz de 9, que esto es 3. ¿Qué más puedo hacer? Por ejemplo, tengo el menos 2 raíz de 8. Pero la raíz de 8, la idea es que le aparezca alguna de esas raíces cuadradas perfectas. O que aparezca un número cuadrado perfecto. Por ejemplo, el 8 se puede escribir como 4 por 2. Entonces vamos a hacer 4 por 2. ¿Por qué? Pues esto es a conveniencia. Porque el 4 tiene raíz exacta y es 2. ¿Ya? Entonces se van a fijar de inmediato qué es lo que va a pasar. Ya, pues teníamos el más 3. Además teníamos que la raíz de 9 era 3 y el menos raíz de 72 lo mismo. Porque menos raíz de 72 también lo pueden
descomponer. Por 4 puede ser, pero la idea es que busquen un número mayor. Y en este caso es el 36. 36 por 2. ¿Ya? Entonces, como tenemos 36 por 2, entonces ahora viene la parte más entretenida, que es sacar la raíz cuadrada a esos números que están en amarillo. O sea, lo que vamos a tener es lo siguiente: un 7 menos un 2. La raíz de 4 es 2. La raíz de 2 se mantiene. 3 por 3 me da 9. La raíz de 36 es 6. Y ese 2 me queda ahí tal cual. ¿Ya? Estamos trabajando con lo de arriba, por si acaso. Y después lo vamos a dividir por el número que está abajo. No es que lo haya olvidado a propósito. Luego podemos seguir haciendo esto. Fíjense, 7 menos 2 por 2, 4. Raíz de 2 más 9 menos 6. Raíz de 2. ¿Ya? Sumas y resta de raíces. Los números los puedes sumar entre sí. Por ejemplo, 7 más 9, esto le queda 16. Y las raíces, la raíz de 2 se mantiene y los números se operan. Como es suma de igual signo, entonces menos 4 menos 6 da menos 10. Y lo multiplicamos por raíz de 2. Con eso, chiquillos, ya quedó completamente listo. Listo, pero a media, porque todavía nos falta el de aquí abajo. Fíjense que raíz de 4, vamos a hacer la división, raíz de 4 es 2. Ya, entonces, vamos de nuevo. El largo, sí, si quieren lo pueden haber hecho en paralelo, está bien. Tenemos 4 por la raíz de 4 menos la raíz de 50. Busco de dónde sale. 25 por 2. Y fíjense que lo que va a tener finalmente es lo siguiente. 16 menos 10 raíz de 2. Dividido 4 por 2, 8. La raíz de 25, esto es 5. Y lo multiplicamos por raíz de 2. ¿Cuánto resulta eso? Se darán cuenta de que el 8 es la mitad de 16 y el menos 5 la mitad de menos 10. Entonces, si ustedes hacen la división, esto de acá les va a caer exactamente en 2. ¿Ya? Espero que hayan visto bien al menos lo que es esta división, de dónde sale. ¿Ya? Raíz de 25, ahí apareció el 5. Este es el 2, el 6, y ahí aparecen todas las otras operaciones. ¿Ya? Pero como les acabo de decir, insisto, esto tiene que ver con visualizar bien lo de arriba, lo de abajo, porque lo de abajo cae exactamente 2 unidades en lo que está ahí arribita. ¿Ok? Así que bueno, espero que haya quedado claro lo que es descomposición. Insisto, aquí la idea es que si le aparece una raíz de 8, raíz de 72, raíz de 50 como apareció ahí, lo puedan descomponer. ¿Ya? Esa es la mecánica, que estos números se puede hacer algo más. Y si tiene raíz exacta, entonces aplique raíz exacta y ya con eso estaría 100% listo. Ya pues, ojalá que con esto hayamos quedado bien con raíces. Insisto, esto es una pincelada de lo principal. Puede que parezca un poquito largo, pero esto es lo que generalmente sale. Lo que se trabaja, lo que se está haciendo aquí con números, también puede salir con letras. Entonces, así que es la misma idea. ¿Ya? Esto recuerden que va con eso, por si acaso. Logaritmos. ¿Cómo hacemos logaritmos? Sí, me faltó un poquito de agüita aquí para refrescarme un poco, pero está bien. Nos vamos a quedar sin voz, pero la idea es que les sea de utilidad igual el video, aunque se me vaya acabando, desgastando un poquito. Entonces, miren, en lo que respecta a logaritmos, una de las cosas que hay que saber es bien la definición. Aquí sí que importa mucho la definición. ¿Por qué? La vamos a analizar acá. Cuando uno tiene un logaritmo en base b de algo, eso va a ser igual a n. ¿Ya? Entonces aquí podemos aplicar una regla tipo caracol o flechas, curvitas, un ciclo que se va a cumplir, que es que la base, si ustedes le elevan a n, siempre le va a resultar el valor de la, que es lo que está anotado acá. B elevado a n es igual a el a. Base elevado al número n corresponde a el argumento, que no es otra cosa que el valor de la potencia. Y recuerden siempre que logaritmos son exponentes. Eso es lo que estamos calculando. De hecho, cuando uno calcula raíces, lo que uno está buscando son bases. Son bases de potencias. ¿Ya? Así que mucho ojo con eso. Una cosa es calcular bases, la otra cosa es calcular exponentes mediante distintas operatorias. Por ejemplo,
si uno entiende este ciclo, después uno puede aplicar lo que es resolver este tipo de ejercicio. Por ejemplo, es ver cuánto vale esta expresión. Entonces, si ustedes quisieran saber cuánto vale esta expresión, pueden aplicar la regla, es decir, 4, fíjese, el 4 elevado a n tiene que ser igual a 16. Lo voy a anotar aquí abajo. 4 elevado a n es igual a 16. ¿Qué número al elevarlo? O sea, ¿por qué número tengo que elevar al 4 para que me dé 16? Y aquí pueden ir jugando. 4 por 4, 16. Dos veces. Entonces, esto de acá es 2. ¿Sí? 3 elevado a cuánto me da 81. Bueno, 3 por 3, 9. Por 3, 27. Por 3, 81. Son 4 veces. Por lo tanto, esos 4 son los que voy a anotar acá como resultado. ¿Sí? Muy importante que si ustedes no tienen base, la base es 10. O sea, 10 elevado a cuánto me da 100. Bueno, 10 por 10, 100 me dio, son 2 veces. Por lo tanto, lo que vamos a anotar aquí son 2. 2 más 2, 4. 4 menos 4 da 0. Por lo tanto, este resultado es absolutamente nulo. Casualidad. ¿Ya? Entonces, esa es la forma al menos de calcular logaritmos. El valor numérico, el valor exacto para un logaritmo en sí. ¿Ya? Ahora, puede pasar de que se enfrenten con ejercicios como el de acá, que han salido en lo que son pruebas de EMRE. Se vio en una, me acuerdo, 2017 o 2018. Se aplica la definición, es decir, 2 tercios. Si lo elevo a menos 2, el resultado me tiene que dar igual a P. ¿Sí? Estamos haciendo esto. 2 tercios elevado a menos 2. Yo les acababa de comentar de antes de que el logaritmo no es complicado. O tal vez lo comenté en otro video, pero igual, se los comento. Logaritmo no es difícil. Logaritmo lo que pasa es que necesita saber propiedades de números, raíces, potencias. Fíjense, le aparece potencia con exponente negativo. ¿Qué hago? Bueno, fácil. Doy vuelta a la fracción que es 3 medios, cambio el exponente a positivo y lo dejo así. Otra propiedad de potencias. El 2 me eleva a cada uno. 3 elevado a 2, 9. 2 elevado a 2 me da 4. Es igual a P. ¿Se fijan? 9 cuartos es igual a P. Por lo tanto, ya con eso tendrían el resultado del P, que es lo que estaba buscando. Listo. Ejercicio quedó completamente hecho. Y con el otro caso, que es este, el logaritmo en base Q de 64 es igual a 3, hagan lo mismo, es la misma idea. El Q, si lo elevan a 3, tiene que ser igual a 64. ¿Cómo sacan ese 3? Porque el Q tiene que quedar solo. Perfecto, sacamos raíz cúbica. La raíz cúbica de Q elevado a 3 es Q solito. Y la raíz cúbica de 64, esa es exacta. ¿Ya? ¿Qué número elevado a 3 me da 64? Empiezo a pensar, bueno, el 2 por 2 por 2 me da 8. No, imposible. Pero si no es el 2, 64 viene del 4. 4 por 4, 16. Por 4, 64. Por lo tanto, ahí tendría el valor del Q. ¿Estamos? Entonces, si le aparece alguna incógnita en un logaritmo, entonces aplique la definición y lo pueden aplicar de ese modo con el ejemplo que les acabo de mostrar. ¿Ya? Por otra parte, tenemos las propiedades. Y estas propiedades son elementales, que deben saberlas. Cada vez, que es esta y esta, cada vez que ustedes tengan en el argumento un resultado igual a 1, el resultado va a ser 0. Se anula, lo tajan, lo eliminan, le colocan una cruz, lo borran con corrector, como ustedes quieran. La cosa es que la pregunta que se está haciendo aquí es el b elevado a cuánto me da 1. Pero por propiedad de potencias, todo número que eleva a 0 es 1. ¿Ya? Mismo caso, el b elevado a cuánto me da b. Sabrán de que eso es elevado a 1, por lo tanto este resultado va a dar 1 siempre. Cada vez que tengo un logaritmo en donde su base y su argumento sean los mismos, el resultado tiene que ser 1 sí o sí. ¿Estamos? Esas son propiedades elementales, porque las propiedades buenas están acá. Fíjese. Esta yo creo que ya se la sabe, la ha visto el libro, no son muchas. Entonces, lo que va a pasar acá es que, por ejemplo, cuando tengan multiplicación en el argumento de un logaritmo, lo que ustedes pueden hacer es sumarlos. ¿Ya? Es decir, logaritmo de A con el logaritmo de B, los sumo entre sí. Puedo separar los logaritmos si es que tengo una fracción, como lo que le acabo de mostrar ahí. Entonces, muy importante que identifiquen. Multiplicación, separo como suma. La división, si tienen una fracción, la separan como una resta. Si ustedes tienen un decimal, es la misma idea. ¿Ya?
ese valor del n que tengan acá se puede anteponer al logaritmo. Entonces le va a quedar n por logaritmo de el a. ¿Ok? Una cosa importante, bueno, la base siempre se tiene que separar con la misma base. Así que aquí por notación vamos a agregar que la base es n. ¿Sí? Y existe otra propiedad que es un extra. Que, ojo, le voy a poner un asterisco acá porque generalmente no aparece mucho en PSU. Pero le sirve mucho para calcular logaritmos que no son tan exactos. ¿A qué me refiero? Este es el famoso cambio de base. ¿Ya? Lo voy a anotar acá. Yo le puedo cambiar la base a un logaritmo a la que ustedes quieran y para ello tengo que separarlo como división. Un logaritmo arriba, un logaritmo abajo, el valor del a, que es el argumento, se queda como argumento del de arriba y la base se transforma también en argumento del logaritmo que está abajo. Profe, ¿y la base? La base, ustedes tienen que ver cuál es la base. Entonces, la base se la van a cambiar ustedes a la que ustedes quieran. Ya, para seguir con la idea, el ejercicio que está abajo, ustedes se preguntarán, 32 elevado a cuánto me da 16. 25 elevado a cuánto me da 125. No es exacto. Entonces, como no es exacto, vamos a aplicar cambio de base. Por ejemplo, logaritmo arriba, logaritmo abajo, 16 arriba, 32 abajo, más. El otro también ocurre lo mismo. No es un logaritmo exacto, por lo tanto, separo. Logaritmo 125, logaritmo de 25. ¿Qué base dirán ustedes? Bueno, tienen 16 y 32. 16 y 32 son parientes del 2. Por lo tanto, aquí me conviene cambiarlo a base 2. Y los otros terminan en 5. Por lo tanto, como terminan en 5, le cambio a base 5. Y vuelvan a hacerse la pregunta. Fíjense, 2 elevado a cuánto me da 16. 4, perfecto. 2 elevado a cuánto me da 32. 2, 4, 8, 16, 32, 5. Por lo tanto, anoto el 5 abajo. Más. Y sigo con el otro. 5 elevado a cuánto me da 125. Eso es 3. 5 elevado a cuánto me da 25. Eso es 2. Y de ahí es simplemente operar la fracción. Es decir, mínimo común es 10. Aquí tengo un 8 más 15. Lo estoy haciendo muy rápido. 8 más 15, 23. Fin. 23 décimos. ¿Se fijan? Ya, entonces tenemos un 23 décimos. Que sería el resultado de este logaritmo gigante. Profe, me lo enseñaron de otra forma. También, perfecto. Puede pasar de que se lo hayan enseñado de esta forma. Ustedes dicen 32 elevado a cuánto es igual a 16. ¿Qué hacen con ello? 32 base 2. 2 elevado a 5. Y lo multiplico por x es igual a 16. 2 elevado a 4. ¿Qué voy a hacer ahora? 5x es igual a 4. Por lo tanto esto es un x es igual a 4 quintos. Adivinen, es lo mismo que nos dio de lo que está en rojo arriba. Y si usted hace lo mismo con el restante, con el otro es exactamente lo mismo. ¿Sí? Ya, eso era un paréntesis. Volvamos con las propiedades importantísimas. Cuando tengo multiplicación, por ejemplo, vamos a ocupar el logaritmo de 45. Logaritmo de 45. Fíjense que el 45 tiene una característica que yo lo puedo descomponer. 45 es lo mismo que 9 por 5. Y de hecho el 9 es pariente del 3. 3 elevado a 2 por 5. Entonces en vez de anotar un 45, lo que voy a hacer es anotar el 3 elevado a 2 por 5. ¿Ok? ¿Por qué hago esto? Porque si yo hago esto y hago una separación como multiplicación, puedo aplicar propiedades de logaritmos. Y lo que pide PSU es que ustedes lo que deben hacer es separar logaritmos, descomponer, para que en algún momento puedan hacer el respectivo reemplazo. Lo que vamos a tener es logaritmo de 3 elevado a 2 más logaritmo de 5. Fíjense lo que ocurrió acá. Lo que era un por pasó a ser un más. Y ese 2 se puede anteponer y lo que les va a quedar como resultado final es 2 logaritmo de 3 más logaritmo de 5. ¿Se fijan? Ya llegado eso, el ejercicio queda completamente hecho. ¿No se entendió muy bien? Bueno, vamos con otro.
Vamos con el logaritmo de 80. Logaritmo de 80 también exactamente lo mismo. Ustedes la idea es que lo cambien, es decir, ese 80 lo expresen de otra forma. Por ejemplo, 8 por 10. Súper. Alguno me dirá 40 por 2, está bien. Alguno me dirá 16 por 5, si es que se van a ir por otro lado. Aquí lo que les conviene es dejar siempre un algo por 10, porque el número termina en 0. Y además el logaritmo es decimal. Logaritmo decimal porque tiene base 10. Entonces el 8 es 2 elevado a 3, lo multiplicamos por 10 y ahí recién hago el reemplazo, o sea me queda 2 elevado a 3 por 10. ¿Se fijan? Ya pues, entonces, lo mismo de antes. Pero aquí va a pasar algo curioso. Fíjense, tenemos un logaritmo de 2 elevado a 3, vuelvo a hacer la suma, logaritmo de 10. El 3 se va a anteponer, me queda 3 log 2 más lo que les dije. Si la base con el argumento es exactamente el mismo, porque fíjense que la base está camuflada, es un 10. Entonces si la base es 10 y el argumento es 10, dijimos que esa propiedad me dice que el resultado va a ser 1. Por lo tanto, ahí tendrían el resultado final. 3 log 2 más 1. Y si el texto le dice que log 2 es 0,3, por ejemplo, multipliquen 0,3 por 3, 0,9, más 1, 1,9, marcan la respuesta correcta. ¿Sí? Ya. Y ahora sí, vamos con el último ejercicio. Y el último ejercicio lo vamos a hacer aquí con Celeste. Fíjense, nuevamente lo mismo, es la misma idea. Entonces tenemos logaritmo de, pero fíjense ahora que hay una división. Varias cosas, por ejemplo el 24, 6 por 4, 12 por 2, 8 por 3, tienen muchas opciones. Entonces el 24 lo vamos a dejar como un 8 por 3, ¿ya? Pero de cualquier otra forma le va a quedar igual. El 8 es lo mismo que 2 elevado a 3, multiplicado por 3. Y abajo tenemos la raíz de 7, que es lo mismo que 7 elevado a un medio, por propiedad de raíces. ¿Se acuerdan? Una de las propiedades que le mostré acá, que es esta. ¿Se fijan? Entonces al aplicar esa propiedad, lo que vamos a tener es que logaritmo de 2 elevado a 3 por 3 dividido, ¿ya? Dividido por la raíz de 7, y la raíz de 7 lo vamos a dejar como 7 elevado a un medio. ¿Sí? Todo eso en una sola raíz. ¿Cómo nos va a quedar? Bueno, multiplicaciones como suma, o sea, logaritmo 2 elevado a 3 más logaritmo de 3 menos logaritmo de 7 elevado a un medio. Para rematar, tenemos los exponentes que se pueden anteponer. Entonces, 3 logaritmo de 2 más logaritmo de 3 menos un medio logaritmo de 7. Llegado eso, lamentablemente no puedo avanzar más, a no ser que me digan que log A es A, log 3 es B, log 7 es C, y ustedes reemplacen esos logaritmos por los valores que acaban de encontrar. ¿Se fijan? Ejercicio de logaritmos hay mucho. Yo, por ejemplo, ahí tengo un video subido con respecto a los DEMRES, y hay un video también de verdadero y falso. En Instagram también subo videos con respecto a ejercicios que son bastante express, desafíos que los dejo semana por medio, semana a semana, dependiendo de... donde también ustedes pueden desafiarse, ¿ya? Y la resolución también las voy subiendo a YouTube. Insisto, este es un video especial, es un video que tiene una característica que es un video largo, pero, insisto, apunta a lo importante. Puede que estén viendo este formulario, este resumen antes de la PSU, que lo estén viendo durante el año porque no entendieron algún contenido, etc. Pero la idea es que, insisto, les pueda ser de utilidad. La idea es que vayan apretando pausa cada cierto tema para que no se mareen tanto, ¿ya? Además el formulario tiene un set de ejercicios, y esos ejercicios igual pretendo tal vez subirlo como resolución a YouTube, así que lo pueden hacer también en sus casas para complementar un poco lo que acabamos de ver. Que es, si fijan, no me fue mucho por la parte técnica, traté de explicarlo con ejercicios que igual le sean fáciles, uno que otro complicadito, como pasa con el cambio de base, por ejemplo. Pero la idea es que tengan de todo un poco, estrategias, y que lo complementen también con el sinnúmero de material bueno que hay por internet. Profesor Mauro Quintana en YouTube, en Instagram, Matemática en 30 minutos, profesor Eduardo Cancino, hay muchos. Entonces la idea es que aprovechen todo este material para que les vaya bien en la prueba.
puedan acceder a rendir una muy buena prueba de transición o lo que estén necesitando o por el motivo que estén viendo este video. Y ya con eso puedan rendir. Así que lo espero en próximos videos. Se va a subir videos con ejercicios resueltos, videos con formularios. De estos tienen que estar los cuadros sí o sí antes de la prueba. Así que mucha atención para eso. Si quieres estar atento a eso, puedes apretar la campanita ahí al lado en el video. Puedes suscribirte al canal también. Y así vas a estar también al tanto de todo lo que... de las cosas que voy a ir subiendo, todo el material. Toda duda, toda sugerencia, todo reclamo, cosas que no le haya gustado acá, también me la pueden hacer llegar por comentario, correo electrónico. Pueden visitar la página web, que también hay su material exclusivo. Hay de todo. Así que cuenten con mi apoyo. Aquí al menos la idea está para ayudar a los que más puedan, aportar mi granito de arena a lo que ya están haciendo muchos profesores, que es bastante valorable. Así que quise unirme con este pequeño mini resumen. ¿Sí? Así que con eso estaríamos. Ya nos estamos viendo en lo que es un próximo video. Estar al tanto de todo, ejercitar, que es lo más importante en matemática. Y ya con eso nos estaríamos viendo hasta un próximo video. Chau, chau.